Hola, qué bueno que nos acompañan a esta breve charla a la que hemos titulado ¿Cuál era el entendimiento de la palabra fe en el primer siglo? ¿Qué se entendía por fe en el primer siglo? Y bueno, una característica única de la condición humana es que podemos saber algo con claridad, entender algo con claridad, aceptar algo con claridad y sin embargo actuar en forma discordante con ese conocimiento, en deslealtad a ese conocimiento. Alguien dijo por ahí, tarde o temprano, sigues lo que amas a pesar de tus convicciones. ¿Qué les parece? Tarde o temprano sigues lo que amas a pesar de tus convicciones. Actuamos en discordancia con lo que sabemos, entendemos y aceptamos. Es una característica única de la condición humana. Puedes reconocer que cierta acción es incorrecta y hacerlo de todos modos. Esto es actuar en forma o en actuar, perdón, en actuar en falta de armonía con tu intelecto. Entender una cosa y todas sus consecuencias claramente no garantiza que vivirás de acuerdo con tu comprensión o que serás leal o fiel a eso. De ningún modo. Se necesita trabajo para estar a la altura de la verdad, de ese conocimiento, ese entendimiento, y ese trabajo es emuná, emuná comúnmente traducido como fe. La palabra hebrea es emuná, emuná es la palabra hebrea y comúnmente se traduce como fe. Emuná proviene de la raíz hebrea amán, que significa firme, algo que es compatible o seguro, ¿ok? Así, emuná significa firmeza, algo o alguien que es firme en sus acciones, ¿ok? Eso es lo que nota emuná, firmeza, algo seguro, confiable. Cuando la palabra emuná en hebreo es traducido como fe, surgen ideas erróneas de su significado. La palabra fe es generalmente percibida como un conocimiento. Escuchen muy bien esto. Muchas veces la palabra fe se percibe como un conocimiento, mientras que la palabra emuná en hebreo es una acción firme. ¿Qué les parece la gran diferencia? Hay una gran diferencia, hay un gran abismo. Fe generalmente se percibe como conocimiento, simple conocimiento intelectual, mental, pero emuná en hebreo es acción. Ok, lo voy a poner aquí. Emuná, o el entendimiento hebreo de emuná implica acción firme y fe en nuestra cultura es percibida como simple conocimiento. Tener fe en Dios, entonces, basado en esto, tener fe en Dios no es saber o conocer que Dios existe o saber que va a actuar, sino que alguien con emuna, alguien con fe, actuará con firmeza hacia la voluntad de Dios. Hay una gran diferencia, ¿ok? O sea, cuando se dice tengo fe en Dios, mayormente se percibe como creo que Dios existe. Sí, sí, Dios existe. Porque por eso cuando preguntamos afuera, ¿tienen fe en Dios? Todo el mundo dice que sí, porque para ellos lo perciben como simple conocimiento de que Dios existe. ¿Ok? Pero realmente emuná o tener fe en Dios, en la perspectiva hebrea, es actuar con firmeza hacia la voluntad de Dios. Hay una súper gran diferencia. ¿Ok? Por lo anterior, emuná en un sentido primario y práctico denota fidelidad. Fidelidad. Yo creo que han visto muchas versiones en las cuales emuná o fe la traducen como fidelidad, porque es en el sentido primario y práctico. Fidelidad, firmeza, algo seguro hacia algo. ¿Ok? Entonces, emuná, no conocimiento, es fidelidad y fidelidad ya implican acciones. ¿Ok? La palabra fe
ha sido descontextualizada al grado de llevarla fuera de las escrituras, que es el lugar donde nace, tiene su uso, aplicación y cobra sentido. Podemos decir que es una palabra santa, sagrada, kosher. Aún así, escuchamos frases como tengo fe que tal o cual presidente gane las elecciones, o tengo fe que gane tal o cual equipo de fútbol. ¿Qué les parece? ¿Sí han escuchado frases así, donde ocupan la fe en un lenguaje, en contextos comunes, en el mercado, en la política? Ya todo el mundo utiliza la palabra fe, entonces se ha descontextualizado de una manera tremenda, ¿ok? Sin embargo, tristemente, como lo dijera el académico Edwin Hatch, fíjense lo que dice, me gusta mucho. La palabra fe vino a ser transferida de confianza y fidelidad, que dijimos, ya lo explicamos eso, de confianza y fidelidad a Dios, a una simple aceptación de una serie de proposiciones abstractas. ¿Qué les parece? Es lo que dijimos ahorita, ¿verdad? Mucha gente cuando dice que tiene fe en Dios, la percibe como, sí, Dios existe, algo casual, algo sencillo. Ok, entonces dice Edwin Hatch, la palabra fe se transfirió de confianza y fidelidad a una simple aceptación, una simple aceptación de una serie de proposiciones. ¿Dios existe? ¿Es la proposición? Sí, sí existe, sí, falso, verdadero. Continúa Edwin Hatch. Esto es, la aceptación o consentimiento de ciertas proposiciones acerca de Dios. ¿Ok? La fe en Dios se convirtió en un concepto abstracto e indefinido que podía ser obtenido diciendo las cosas correctas, excluyendo el hacer las cosas correctas. ¿Ok? Entonces es increíble la definición de Edwin Hatch. Fe ahora es decir las cosas correctas, sí, no, acepto, existe Dios, sí, no, pero excluyes el hacer las cosas correctas, excluyes ser fiel a Dios, ¿ok? Excluimos ser fieles a Dios. Aceptas o es una aceptación o consentimiento de proposiciones acerca de Dios, es lo que mayormente se entiende por fe. Aceptación o consentimiento de ciertas proposiciones acerca de Dios, pero se excluye nuestra fidelidad a Dios, el hacer las cosas correctas hacia Dios. ¿Qué les parece esta definición de este académico Edwin Catch? Es increíble. En un ejemplo de lo que explica Edwin Hatch, el académico Brad Scott nos comenta que los judíos de la época oscura, cuando fueron confrontados por los cruzados, ellos simplemente declaraban que ellos creían que Jesús era el Salvador y así eran liberados rápidamente. Porque ¿crees en Jesús? Sí, sí creo. Pero como la palabra fe o es nada más aceptar proposiciones acerca de algo, por eso les preguntaban, ¿crees en Jesús? Sí, sí creo. Ah, bueno, ya, lo soltaban. ¿Y qué pasaba? Pues la mayoría de los judíos confesos de esa época regresaban secretamente a sus sinagogas bajo tierra, sabiendo que la evidencia para un cristiano era una buena confesión. Simplemente decir sí, no, como decía Edwin Catch, solamente aceptar ciertas proposiciones y lo tomaban como bueno, como fe. Bueno, pues eso quieren y eso contestaban, está bien, sí, sí creemos. Y ya los liberaban. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Por qué hacían eso los judíos en aquella época? Nada más decir, sí, sí creemos, sí creemos. Dice aquí, pues lo hacían sabiendo que la evidencia para un cristiano, pues simplemente era una buena confesión. Era, como decía Edwin Hatch, la aceptación de una serie de proposiciones. ¿Qué les parece? Hay una diferencia muy grande entre el concepto entonces de fe, según el pensamiento griego, según el pensamiento occidental y el hebreo. Hay un mundo de diferencia. Mientras que la fe griega o occidental, o nuestro pensamiento occidental, se basa en actividad intelectual y es establecido sobre puntos doctrinales filosóficos, la fe La fe, según el entendimiento hebreo bíblico, se basa en una confianza y fidelidad
al Dios de Israel. Hay la gran diferencia. Fe griega occidental es simplemente actividad intelectual, aceptar ciertas proposiciones acerca de Dios. Pero el entendimiento de la palabra emuná o fe, como se traduce en el pensamiento hebreo bíblico, ¿ok? Me permiten aquí, bíblico, se basa en una confianza y fidelidad al Dios de Israel, haciendo las cosas correctas hacia el Dios de Israel, que se ha revelado concretamente mediante su palabra. La fe griega es actividad, como ya dijimos, intelectual. La fe hebrea es confianza y fidelidad. La fe griega es aprender unos puntos doctrinales, ok, de memoria. La fe hebrea es confiar y mostrar fidelidad en lo que Dios ha dicho. La fe griega no afecta nuestro estilo de vida porque solamente son aceptar proposiciones, es intelectual, no afecta nuestro estilo de vida, puesto que se expresa únicamente como ideas y pensamientos. La fe hebrea, en cambio, emuná, es un estilo de vida, una expresión concreta de obediencia y confianza a las palabras que el Dios de los hebreos ha dicho. Como dijera un académico, fe es acción orientada. Fe es acción orientada. ¿No les gusta esta frase? Fe es acción orientada, con sentido, con propósito, basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú puedes decir que tienes fe, pero de acuerdo a las escrituras, si no obedeces, si no obedecemos a Dios, no tenemos fe. Si tenemos fe o fidelidad en Dios, la tenemos cuando realmente obedecemos su palabra, porque es una manifestación, el obedecer su palabra, una manifestación de nuestra emuná, o que de nuestra confianza en el obedecer su palabra es fe, como dijimos ahorita, es fe, es acción orientada hacia lo que Dios ha dicho en su palabra. No se trata solamente, se trata solamente de un conocimiento intelectual o aceptar ciertas proposiciones acerca de Dios, sino obedecer a Dios, ser fiel a Dios. Y una manera de mostrar nuestra fidelidad a Dios, nuestra confianza en Dios es a través de nuestra obediencia. ¿Ok? Muchas gracias por habernos acompañado. Gilberto Corpus del Centro de Estudios Fe Bíblica. Gracias.